Bienvenidos. El día de hoy queremos abordar el tema del 2017, este año que está por iniciar, un año bastante complejo. Vamos a tratar de desenredarlo o tratar de hacerlo más sencillo, de grandes temas, y para eso hemos invitado a 3 analistas que nos van a ayudar con ello. Quiero dar la bienvenida a Juan Pum, académico, investigador y secretario general del Colegio de Sonora. Juan, bienvenido. Gracias, Marcos. También doy la bienvenida a Víctor S. Peña, académico, investigador del mismo Colegio de Sonora. Gracias. Gracias, Víctor. Y a Sergio Valle, comunicador y líder de opinión. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, este 2017, Sergio, es un año complejo, ¿no? ¿Cómo sería tu primera reacción a este año? ¿Cómo lo ves que venga? Pues así, complejo. Atravesado, ¿no? Si viene atravesado, yo creo que no lo podías describir mejor. Yo creo que viene atravesado el 2017 por una serie de condiciones en las que está el país, en las que está el Estado. Y muchas de esas circunstancias, incluso hasta internacionales, salen del control de los gobiernos locales. Si salen del control muchas veces del gobierno federal. Así es. Pues con más razón de los gobiernos locales. Entonces, desde esa perspectiva, en principio, se ve atravesado, así como tú dices. Se ve complicado en la situación económica, porque son los recortes presupuestales. Si de por sí el presupuesto nunca alcanza, exacto, regularmente se prioriza y eso genera un desgaste. O sea, eso de priorizar es dejar de hacer. Sacar la tijera. Sí. Entonces, hacer esto, y priorizar implica no hacer otras cosas, ¿sí? Dejar de hacer, entonces genera un desgaste. Eso genera una molestia, un enojo social de todos los sectores, los empresarios, los académicos, las amas de casa, los trabajadores, los obreros, todos pueden llegar a ver las consecuencias. Seguramente las vamos a ver en todos los sectores. En todos, sí. Todos tienen, digamos, un escenario complicado. Todos los diferentes niveles, todos los ciudadanos, los gobiernos, los empresarios, los académicos, todo el mundo, ¿no? No hay buenos pronósticos, ¿no? Salvo, ¿mande? No se salva nadie, ¿no? No, nadie. Bueno, hay algunos políticos que insisten en que va a estar de maravilla, salvo que les va a tocar una candidatura a algo, a lo mejor no veo por qué vaya a estar de maravilla. Que el bono les alcance, ¿no? Sí, que el bono les alcance para algo. Pero yo creo que la clase política, la clase gobernante, tiene que aprender un discurso distinto, un discurso de la realidad, de decirle al ciudadano, oye, este año no va a haber, o va a haber poquito, o se va a complicar en esto y en esto y en eso nos va a complicar, ¿sí? Pero el discurso es, no, hay oportunidades, no, es que el presupuesto, pasa nada, los presupuestos, va bien, ¿no? Yo no he visto, pero yo no he visto jamás, en los años que tengo en este oficio, que no haya habido un presupuesto histórico. Todos los presupuestos son históricos, ¿no? Exacto. Ese es el principal, sí. Es el primero que sacan, ¿no? Sí, es histórico por tal y cual. Histórico. Pero las cosas, al final de cuentas, ahí están. Tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de no inversión en infraestructura en todos los sentidos, ¿sí? Infraestructura educativa, hospitalaria, urbana. Se nota un deterioro, ¿sí? Se nota el deterioro, se nota y que no se advierte una estrategia para componer ese escenario. Juan, ¿cómo ves tú el 2017? Bien, me parece que, no es que lo vea bien, me parece me sorprendiste, te iba a decir que estás viendo tú que no vemos nosotros. Que habría que ver también, para agregar lo que bien señala Sergio, o sea, el por qué este 2017 con estas condiciones. A mí me parece que son varias las explicaciones. No creo que estemos llegando, como coloquialmente decimos, el agua hasta el cuello. Creo que es parte de las coyunturas que tiene la América Latina, que tienen algunos países muy desarrollados de Europa que están en las mismas circunstancias, y por eso en México, que tanto sufrimos cualquier movimiento en alguna otra economía, que tanto sufrimos cualquier decisión de los electores de otros países, también aquí las resentimos. Son parte pues de coyunturas. Yo le voy a llamar coyunturas para tratar de explicarme en mis participaciones. ¿Y por qué coyunturas? Bueno, porque parece que a lo largo del continuo de los años no podemos dejar de ser dependientes
por ejemplo, de ingresos petroleros, y entonces dice, bueno, como está a la baja los ingresos petroleros, tenemos un problema de economía. Porque no hay creatividad, no hay iniciativa, no hay innovación para tomar, digamos, otro tipo de búsqueda, o hacer otro tipo de búsquedas para poder generar una reactivación interna de la propia economía, y entonces estamos dependiendo. Lo otro, creo que hay agendas pendientes, que a lo mejor lo vemos adelante, que tiene que ver cómo la política no ayuda a la economía. La política mexicana no ayuda a proteger la economía. Ahí está comprobado empíricamente y hay mucha evidencia de que la política tiene que jugar un papel sustantivo a la hora de enlazarse con una política económica. Pero me refiero a la política, la política que hacen los que toman decisiones, la política que tiene que ver con los partidos políticos. Exacto. Por lo tanto, tenemos una racionalidad todavía de mucha, que en términos técnicos es corrupción, a eso llegamos, pero yo le quiero llamar una racionalidad de que el que está es el que agarra, el que está es el que pone la agenda, y sin importar que hay millones de mexicanos que tienen unas necesidades específicas, que tienen ciertas demandas, y por lo tanto la política, vuelvo a resumir, como que no contribuye a esa parte de respaldar a una política económica. Entonces, cuando yo escuchaba la descripción que bien hacía Sergio, y que coincido totalmente con esta idea de un 2017 que no tiene, parece ser que lo vamos a recibir con malos augurios, ¿no? Futureándolo mal, pues. Pero qué raro, me pregunto, y con esto termino, que no podamos todavía ventilar cómo podemos solucionar ciertas cosas en las agendas. Es decir, viene año tras año y es un desastre, pero no se escucha tanto dinero que recibe la clase política como los partidos, pero tanto dinero que reciben ciertas dependencias que tienen que ver con atacar la pobreza, la desigualdad, etcétera, pero no se ven cada inicio de año decir, tenemos estos mecanismos para solucionar eso. No hay mecanismos. Entonces, por eso digo, son coyunturas que a lo mejor, y ya ahora se terminó, tiene que ver como con reemplazar alguien diría, ¿reemplazar a la clase política? Pues no, porque esa no se va a dejar reemplazar, pero sí creo que vuelvo ahora sí a mi terreno, que es cómo las universidades públicas, las universidades que realmente pueden contribuir en cómo tener esas soluciones, cómo generar, digamos, una especie de cartera o de portafolio de alternativas que puedan ser retomados por los que toman decisiones. De tal manera que tenemos congresos que llegan, se van y no pasa nada. Y todavía se hace mediático este asunto de los bonos para las cámaras de diputados. No, pues son bonos, todo eso. Están entretenidos, sí, ¿no? eso. Entonces, me parece que no. La discusión ahorita tiene que ser justo, a ver, presupuesto, ¿cómo está? Lo vamos a meter tijera aquí, pero por estas razones. Pero ¿cómo vamos a embonar este tipo de problemas y faltan las ideas, ¿no? De solución. Exacto. Y por eso yo creo que eso se recicla en una coyuntura de largo alcance. Y creo que, y debo de pensarlo así, ¿no? Creo que hay materia prima en México que puede generar otro tipo de alternativas, ¿no? Ahora, Víctor, como que estamos también llegando a un agotamiento, se avisora como que está terminando una etapa y probablemente iniciemos otra etapa, ¿no? Porque pocas veces convergen las crisis económicas, las crisis políticas, las crisis en la sociedad como estamos teniendo, ¿no? Como que la gente ya está muy harta. Me llamó mucho la atención esta encuesta que hizo Consulta Mitofsky, donde la gente antisistémica que ya le perdió pues la confianza al sistema, pues es el 30%, 3 de cada 10 mexicanos. Me llama mucho la atención. Como que estamos como que el fin de una etapa, ¿no? Sí, bueno, yo un poco tratando de agregar a lo que han comentado aquí los compañeros. Me parece que lo que vivimos, digamos, en la antesala del 2017, por así decirlo, de lo que nos habla es que ahora sí que todo lo que aprendimos y de todo de lo que hablamos ya no funciona, ¿no? Es decir, desde el Brexit hasta el no de la paz en Colombia, las elecciones en Estados Unidos, eso creo que lo que nos dice es los modelos que teníamos y lo que habíamos aprendido ya hay que repensarlos. Entonces llegamos a este año un poco con la agenda bastante cargada de pendientes
y con la necesidad de replantearnos y de reaprender esta nueva etapa. Yo sí creo que un poco lo que observo al menos tiene que ver con un giro hacia otras temáticas diferentes, a partir de, digamos, ya la cereza en el pastel, la elección en Estados Unidos, digamos, entendiéndolo, yo así lo veo como el imperio, y la parte digamos, ideológica que va a permear una agenda diferente, en donde el tema de los derechos humanos va a tener otro entendimiento, el comercio, la economía, la resignificación de los valores nacionales, etcétera. Entonces yo sí lo veo como que estamos viviendo un cierre de un capítulo que ha sido un capítulo que básicamente ha sido después de la segunda mitad del siglo XX y que alcanzó hasta esta primera década del siglo XXI, pero seguramente tendremos que ir reaprendiendo muchas cosas. Nos queda claro como que es el fin de una época, pero no nos queda claro si es el inicio de otra. Como que sí se nota claro el agotamiento, ¿no? Lo que pasa es que algo tiene que haber. Pues. Sí, entonces, tendrá que reemplazar. Es decir, esto que ya venía permeándose de, por ejemplo, la población que desconfía de sus gobiernos, una cuestión mundial, ¿no? La población que no ve en sus gobiernos o en su clase política la capacidad ni la sensibilidad, eso también ha permeado. Pero ahora, digamos, lo que tenemos son que cada vez hay más muros entre países. Pareciera que la tendencia va a ser hacia el patrocinio de las causas internas, va a ser hacia el desplazamiento humano, y las instituciones, los gobiernos, creo que no estamos preparados. El tema, por ejemplo, de la migración, de lo que nos espera a los estados que estamos en la frontera, y seguramente se va a desbordar, no se está listo ni para lo que ya se tiene ahorita, no pensemos en lo que se pueda venir, y que, como bien decía el profesor Pum, en Europa ya nos han dado señales de esto, es decir, de países en donde para frenar una migración ponen un muro físico, o lo incrementan, y tienes una población que no avanza, que no regresa, pero que tampoco se integra a su población. Y esas son personas que a la larga va a darle un sentido diferente a la gente que ya está ahí y a los que están empezando a llegar. Pero bueno, eso solamente por decir una parte de lo que se viene. Seguramente esta nueva etapa, digamos, es una etapa en donde, insisto, se va a redimensionar muchos temas de los que estábamos acostumbrados, ¿no? Así es. Muy bien, estamos hablando del próximo año, el 2017. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Seguimos hablando sobre el 2017. Juan, traíamos muchos temas ya en México, ¿no? Como tú bien dices, los hemos venido heredando, los hemos venido posponiendo, pero de pronto llegó el gran tema, que es la elección en Estados Unidos de Donald Trump y su inicio de gobierno el 20 de enero, y pareciera ser que ahora es el gran tema para México, ¿no? Sí, totalmente. Pues justo por estos días se cumple un mes de esa elección en Estados Unidos, y es muy importante primero ver uno de los aspectos que tiene una característica que no se había visto, y que incluso a nivel mundial fue como la variable que puso en jaque cualquier tipo de pronóstico, ¿no? Y que todos sabemos que fue este tema de cómo es y cuáles las variables que explican el triunfo del entonces candidato republicano. Y digo a nivel mundial porque fallaron todas las predicciones y todavía no acabamos de desenrollar cuáles son las causas de eso. Sí, es como una pesadilla que nos levantamos todos los días pensando que no existió, ¿no? Pero ahí está. Ahí está. Pero esa pesadilla era para un sector que tenía que ver incluso con América Latina, que tenía que ver con la visión más externa, porque al interior pues habría que ver, pese a la deficiencia del sistema electoral de Estados Unidos, pues tuvo un segmento muy importante de apoyo, aunque en el conteo voto por voto la candidata demócrata haya tenido poco más de 3 millones de votos, pero realmente el sistema, las reglas como están, son las que cuentan. Ahora bien, ¿cómo lo podemos problematizar de tal manera que podamos entenderlo para el caso de México? Yo creo que el 20 de enero, y por eso, como bien señalaba Sergio y Víctor, este año se viene complicado porque no sabemos cómo se va a desenrollar todo lo que en campaña mostró este hoy presidente electo. Y eso es muy importante porque entonces pareciera que nos mete en un dilema.
¿Fue o no fue asertivo de parte del actual gobierno federal la invitación? ¿Fue o no fue? Esa es hay que responderlo. 2, ¿qué tanto puede cumplir de todo eso que esta persona, Donald Trump, explicó, magnificó y utilizó a su favor sobre el tema para el caso de México? Entonces, como no sabemos, y si uno realmente platica con un profesor de la Universidad de Arizona o ASU en Phoenix, ellos también tienen ese tipo de preguntas. Nos tiene muy entretenido el amigo, ¿no? Porque todos los días nos levantamos a ver qué tan válido es lo que decía en campaña, si lo va a llevar a los hechos, ¿no? Curiosamente, para América Latina hay un dato que dice que de las promesas de campaña que han elaborado candidatos en América Latina, solamente se cumplen el 40% de las promesas, 40-45% de candidatos latinoamericanos presidenciales. El rango es más alto para Estados Unidos, de promesas de campaña que se cumplen. Pero bueno, tal vez porque son resortes muy diferentes. Lo que aquí tenemos que tener como elemento que yo he escuchado, no es idea mía, ¿no? Es justo esa parte donde esa coyuntura, la estrategia ahora sí que genera el gobierno federal va a ser crucial. O sea, va a ser clave. Yo creo que no son momentos como para desestimar el tipo de estrategia que pueda emitir el gobierno federal, sino para analizarle, decir, a ver, si va por ahí, porque, insisto, y con esto termino, al principio se cuestionó y se criticó por X de azar, por el azar, si quieren, por algo muy muy poco controlable, pues gana el único precandidato que vino a México. Esto lo estoy diciendo con mucho cuidado, no estoy tratando, simplemente estoy diciendo, eso es el escenario que tenemos. De ahí entonces que ahora sí valga una política de acercamiento justo para evitar temas como, por ejemplo, que en una posible reevaluación del Tratado de Libre Comercio, México salga perdiendo. Para que efectivamente haya también una política de generación de empleos de empresas de Estados Unidos donde se oye, pues, ¿sí? Y por último, una relación que tenga que ver con que se quede claro que efectivamente un tratado o tratados entre países es ganar, y que ellos ganan teniéndonos de aliados, nosotros ganamos teniendo de aliados junto con Canadá, pero eso es política. Ahí es donde entra esa parte fina. Se cuestiona mucho al gobierno federal, a su estructura, a la clase política que está, y lo que yo me pongo a pensar a veces es, bueno, a ver, vamos viendo de qué manera se puede construir ahora sí como país, con acción colectiva, posicionamientos que realmente tengan esa idea de ganar. Porque luego nos gana la crítica, pues, pues mira, que no, y mira, hizo esto, y mira. Ahora se trata simplemente ante ese escenario desconocido, porque es un escenario desconocido. Sí, pero lo que es cierto, Sergio, es que está el gobierno federal en shock, ¿no? O sea, no ha logrado todavía, digamos, ni plantear una agenda, ni convocar, ni un método o una idea de cómo entrarle. Pues esa impresión dan. No hayan dónde poner a Trump, ¿no? No saben si ponerlo en la mesita del centro o en la esquinita o guardarlo. No saben dónde ubicar. Y si no hay una agenda definida, a veces no hay una agenda nacional definida, pues entonces será más complicado todavía. Es decir, no sabemos dónde encaja Trump en la parte mexicana. Sí, a ver si me explico. Es decir, aquí dónde va, ¿no? Aquí dónde va. Sí. El hecho de que haya ganado Donald Trump, bueno, en principio puede implicar que los métodos para interpretar el sentir de la gente, la forma de pensar o una preferencia de la gente están agotados. Puede ser eso. Puede ser también que el modelo
del gobierno norteamericano, de la economía norteamericana, está mostrando signos de de agotamiento, perdón. Por ejemplo, voy a establecer dos diferencias. El negocio del político norteamericano es mantener al norteamericano promedio en un buen nivel de vida, ¿sí? Que el norteamericano tenga su buena casa, un par de vehículos, quizá una lanchita, que pueda viajar, que cuando sea viejo pueda tener un motorhome y viajar por todo México, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Un nivel de vida. Ese es el negocio del político, de la clase política norteamericana, ¿no? Republicanos o demócratas. El negocio de la política mexicana es la pobreza. Es como que te voy a sacar de pobre, pero mira, no puedo, lo miras como le he hecho la conviene lucha. más que siga siendo pobre, ¿no? Sí, entonces en ese agotamiento de ambos modelos surgen figuras como la de Trump, surgen fenómenos como el de la gente que se va y se va y se va. ¿Por qué? Porque el vecino de seguida se la vive presumiéndonos que vive a todo dar. Y acá la gente vive molada, entonces la gente se quiere ir para allá. ¿Sí? Pero resulta que allá también empezaron a crecer un poco los amolados. Y entonces dijeron, México, tú quédate con los tuyos, yo tengo que sacar adelante los míos. ¿Sí? Y entonces puede que Donald Trump tenga, si no él, tal vez gente a su alrededor, idea de cómo resolver esa parte ahí en Estados Unidos, pero acá parece que no. Exacto. ¿Sí? Acá parece que no, porque aquí el negocio ha sido dar, ¿sí? Dar, pero no resolver. Entonces, sí, yo lo veo complejo, pues, complejo dos incluso lógicas que se enfrentan las y no lógicas. encuentran, Son ¿no? dos lógicas muy distintas las de los vecinos, pues. Y dónde encontrar el punto medio, el punto de que nos convenimos ambos, claro. Pues será, yo creo que un trabajo mayor para la parte mexicana que para la parte norteamericana, ¿no? Y urgente además, Urgente, ¿no? sí. Estamos hablando del 2017, vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando del 2017, tratando de pues, poner la agenda de dónde debemos de poner nuestra atención y dónde deben estar nuestras preocupaciones y qué podríamos aportar. Sin lugar a dudas, un gran tema en el 2016 fue el tema de la corrupción, ¿no? Creo que hizo crisis, la gente está indignada, está enfadada, está frustrada, y con la ley 3 de 3 se decidió activarse y se logró establecer, digamos, una mayor profundidad de la que deseaban los políticos, los partidos y los propios gobiernos. Sin embargo, es un proceso inconcluso y yo quisiera aprovechar a Víctor Peña, que conoce bien el tema. ¿Qué podríamos esperar para 2017 de esa cosa tan extraña ya para los mexicanos como es el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues mira, si vemos la cosa complicada en 2017 por la relación México-Estados Unidos, yo creo que en este tema la cosa viene, si no igual, peor. Y cuando hablamos de que, decía yo, tenemos agendas pendientes que no hemos tratado, que no hemos podido cerrar, tiene que ver con un sistema, que es el Sistema Nacional de Transparencia, que ese tenía en papel 3 patas, ¿no? La transparencia, protección de datos personales y archivos. Pasó más de un año y lo único que se tiene es transparencia y, digamos, con una plataforma nacional que en lo electrónico no ha podido avanzar. Exacto. Y que en la parte, digamos, de las personas y las organizaciones no han terminado de ponerse de acuerdo. Entrampado. Ni datos personales tenemos, ni tenemos el tema de archivos. Eso ya está pendiente, va atrasado, no se cumplió. Viene ahora la segunda ola, que viene con otro sistema, el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde tenemos 7 leyes ahorita que, digamos, entran dentro del paquete o están en el paquete, y lo que tenemos a la vuelta de la esquina va a ser una renovación de, por ejemplo, lo que sería una Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional, pero más allá de la renovación de las personas o de las posiciones, lo que se viene va a ser una cascada de reformas todavía a la normatividad, digamos, del centro, a la nacional, a la federal, y lo necesario para ajustar las leyes locales a lo que las centrales nos están indicando. Y entonces, en todo esto que es
digamos, en la preocupación que pudiera tener la persona de lo que sucede entre elección y elección, ¿no? Es decir, hubo un tiempo y todavía se tiene mucho el ojo puesto en qué sucede en las elecciones para que quien llegue ahí tenga, digamos, un respaldo popular, pero el tema de la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, digamos, llena el hueco que se deja entre dos elecciones, es decir, la legitimidad de ejercicio. Bueno, en ese tema, en lo que tiene que ver con la legitimidad del ejercicio de quienes están en estas posturas, lo que tenemos son leyes incompletas, leyes ausentes y la promesa, porque así están los transitorios, de tener muchas otras normas que al final lo que vamos a tener seguramente, y digamos, ese es el pronóstico, va a ser una revoltura en donde no vamos a saber si estamos hablando de lo mismo, en donde muy poquitos dirán que le van a entender, todos los demás vamos a estar más bien tratando de entenderle, en donde seguramente habrá muy poca oportunidad de coordinación entre las partes, y entonces al paso del tiempo vamos a estar, y esto sí es, digamos, una predicción de tu servidor, vamos a estar peor que cuando empezamos, porque vamos a tener muchas leyes, vamos a tener un desencanto acumulado y vamos a tener exactamente la misma situación que hace 3 años. Fabuloso, si no estás de acuerdo, enrédalo, ¿no? Pareciera que así es decir, si ahorita uno se pone a estudiar la normatividad alrededor, y nada más estamos hablando del tema de leyes, verá que hay cosas que no empatan. Ahora, por quererlo explicar, hemos sobresimplificado, y en la sobresimplificación se han creado leyendas urbanas que la población... La expectativa es muy grande. Que la expectativa es muy grande y que no da. Ahora, si contrastas lo que la ley les está pidiendo versus lo que los presupuestos les va a permitir, va a haber muchos pendientes, y eso no nada más a nivel nacional. Sí, sí. Si lo pensamos, por ejemplo, aquí mismo en el Estado, tenemos nuestros propios laboratorios, tenemos una ley de transparencia recién aprobada o recientemente aprobada, con en el papel un instituto muy fuerte, muy robusto, pero que en lo presupuestal parece que no va a ser ni la mitad de lo que se supone va a ser en el papel. Y esto que tenemos ahorita se está replicando en todas las entidades federativas del país. Realidad. Y esa es. Entonces, lo que vamos a tener son muchas leyes a nivel normativo perfecto, ¿no? Pero con sus problemas de coordinación. Vamos a tener que no se va a traducir eso en organizaciones. Las organizaciones, la curva de aprendizaje va a ser muy larga, no tienen presupuestos y al final la expectativa otra vez va a ser la frustrada, ¿no? Así es. Sergio, ahora algo que está muy conectado con el tema de la corrupción es la política y el proceso electoral, que ahora se está convirtiendo en una especie de ruleta rusa para el gobernante en turno, ¿no? A ver si le toca y es nominado, ¿no? Para pasar a peor vida, ¿no? El 2017 es fundamental, viene la elección del Estado de México, que es la madre de todas las elecciones previa a la presidencial, y donde prácticamente... Una muestra grande, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la política? Mira, me quedé, porque no supe por dónde empezar. Mira, en el tema de la política, los políticos entre ellos parecen estar peleados. Yo en alguna ocasión intentaba definir la clase política mexicana como una especie de familia disfuncional, ¿no? Familia al fin. Familia al fin, ¿sí? Y que entre ellos se peleaban, entre ellos se pegaban, se tiraban cosas, pero si alguien más se quería meter, no lo dejaban. Porque eran ellos, ¿sí? Es un pleito de familia. Sí, es un pleito de familia y nadie se mete, ¿sí? Entonces, así me daba a veces la impresión de cómo se manejaban las cosas en la política. Es una familia disfuncional, pero que no permite intervenciones, que no permite que factores externos, ajenos a ellos, se involucren en el ejercicio de gobierno, en la elaboración de leyes, en nada. Son ellos. Son ellos. Se tiran con todo, se recuerdan todo lo que se tengan que recordar, pero nada más ellos. Nada más ellos. Y ahí están. Entonces, esa es una parte, es una característica que yo encuentro en esta clase política. Entonces, habría que ver que realmente tan abiertos están esos integrantes de la clase política a que el ciudadano común, a que el empresario, el académico, el profesionista pueda involucrarse en ese ejercicio y pueda aportar una visión distinta de la que ellos tienen de ese ejercicio.
Pues no, de cómo no, se no las les cosas. gusta, ¿no? Al menos no les en la gusta. realidad no hemos visto ningún caso, No, les sacan en ningún roncha. gobierno, ni los 3 niveles de gobierno donde hay una verdadera participación, una inclusión, ¿no?, del ciudadano en las decisiones. No. Es Discurso puro. Digo, ahora lo dicen porque lo tienen que decir, pero no hace mucho tiempo eso era impensable. Es impensable. Entonces, el tema de los políticos, otra cosa de los políticos es que ellos creen que pueden solos. Y no pueden solos, pues. Si hablamos de lo local y vamos hasta lo nacional, Andrés Manuel no va a poder solo. ¿Sí? Y quien sea del PAN, Margarita, que me tocó platicar con ella hace poco, tampoco va a poder sola. O si es Ricardo, o si es quien sea del PRI, quien quiera, Peña, que sea, no pueden solos. Es el problema de que siempre salen y dicen, yo puedo solo. ¿Y el resto qué? ¿Sí? Hay mucha exclusión, ¿no?, en la Sí, política. no hay una base. Es decir, no hay una base de acuerdos sobre los que se pueda trabajar. Es decir, en esto caminamos juntos, en esto no. Y entonces, pero en lo que se pueda caminar juntos, que sea algo que realmente siente las bases para ir resolviendo los problemas que hay en el país. ¿Sí? Y en ese tema no se ponen de acuerdo. En lo que sí están de acuerdo es que nada más ellos. Nada más ellos. Entonces, a la hora de hacer las leyes de transparencia, por ejemplo, pues las leyes de elaborarlas, de aprobarlas, de discutirlas, de debatirlas, de aprobarlas sobre todo, son ellos los que las aprueban. Los presupuestos se los aprueban, los ingresos se los aprueban. Ellos los aprueban, todas las políticas públicas, todo lo aprueban ellos, ¿sí? Los que son criticados, los que carecen de credibilidad, ¿sí? Y son ellos los que se nos aparecen de vez en cuando a pedirnos el voto. Exacto. Entonces, ahí hay una crisis de credibilidad muy fuerte, muy fuerte en la clase política mexicana, en términos generales, de todos los partidos políticos. Y aunque hay algunos chispazos ahí de gente que parece entender el mensaje, pero los que están hasta arriba de la pirámide parecen que ni siquiera se han enterado de que es ese mensaje. Entonces, por eso creo yo tenemos estos problemas en el país. El problema el problema de la seguridad, por ejemplo, ¿sí? Es un problema que no se entiende. La libertad con la que se mueve el crimen organizado en el país no se entiende sin la complicidad de uno, dos o tres niveles de gobierno. No se entiende, de plano, no es inaceptable, pues. ¿Sí? Entonces, hay problemas muy arraigados y que muchos de ellos pueden tener su origen en el ejercicio de gobierno, ese ejercicio de gobierno que está reservado prácticamente para esa clase política, para esa familia disfuncional que ahí sigue. Así es. Muy complicado. Pareciera ser que sigue, mientras más profundizamos, más nos damos cuenta que está peor de lo que parece, ¿no? Tendríamos que encontrar oportunidades, pues. O sea, no podemos Nos tampoco... Nos cuesta mucho a los mexicanos eso, ¿no? Es que mira... somos buenos para el diagnóstico, somos buenos para sufrir, ¿no? Tenemos que encontrar de dónde partimos, cómo vamos a ir resolviendo los problemas, cómo se puede llegar a acuerdos, ¿sí? Es urgente. Y señalar puntos, ser prácticos, pues. Lo que pasa es que, vuelvo a lo que decía en el bloque anterior, el negocio es ese, a veces. ¿Sí? El negocio es ese, mantener el problema ahí, administrarlo, administrar el problema, no resolverlo. Ese es el problema. Y quien quiera resolver un problema, siempre va a haber alguien, ahora sí que siempre va a haber un problema para cada solución. Hay gente que ese es su modo de operar políticamente. ¿Sí? Desde los barrios hasta las partes, hasta los niveles más altos. El problema es que ya la gente ya se terminó de frustrar, de enojar, y las cosas... Hay una reserva ahí que se está creciendo de descontento que en cualquier momento puede tener algunas implicaciones importantes. Tendría que haber un acuerdo. Exacto. Vamos a regresar un momento más. Estamos hablando del 2017, la agenda que está por venir. Bien, estamos ahora en el último bloque. Ahora quisiera preguntar, ¿qué podríamos, la gente, qué le podríamos recomendar a la gente común y corriente que tiene un montón de cosas que digerir? O sea, aunque tratamos muy por arriba solamente una parte de toda la temática tan compleja que viene el 17, pues eso es suficiente para preocupar a mucha gente, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros padres de familia, las amas de casa, todo el mundo está preocupado porque no hay ningún signo alentador. Todos
hablan de problemas. ¿Qué le podríamos recomendar, Juan, a la gente? ¿En qué debería hacer? ¿Qué medidas? No tranquilizarse, ser más conservadores en sus decisiones. ¿Qué le podríamos aconsejar a esa gente? Bueno, la verdad es que como México no es un estado fallido todavía, o sea, no tiene esas características. Si vamos para allá, pues ya es otro tema. Pero en lo personal yo veo que todavía hay cosas que hacer. Pues. Hay que preocuparse por la familia, hay que preocuparse por el trabajo. Entonces, lo primero sería no renunciar, no estamos en condición de renunciar, no hay necesidad. Sí. Por eso a mí me gusta como utilizar esa palabra coyuntura para decir, tiene que pasar en tanto agarremos rumbo correcto. Porque renunciar es eso, es decir, bueno, ya hasta aquí. Sí. Y hay muchas maneras de intervenir, me parece, y que esto es lo que yo podría invitar, ¿no?, a la reflexión en torno a qué podemos hacer. Una de las intervenciones tiene que ver con empezar por la propia casa de uno, pues, ¿no? Por estar alerta dónde están los hijos, por estar alerta qué están leyendo, qué están consultando. Antes yo escuchaba a mis padres estar preocupados por la ortografía o estar preocupados por detalles que tenían que ver con la propia formación. Hoy me parece que los niveles de preocupación son más altos y de mayor riesgo, y con más razón hay que estar al pendiente. Tenemos que tomar el control del destino, ¿no?, de nuestras familias, ¿no? Porque hay asuntos que escapan. Por ejemplo, ahorita se argumentaba esta idea de la inseguridad la verdad es que el tema de la seguridad pública, para empezar, es un bien público, y al ser un bien público es que el Estado lo debe de dotar y lo debe de generar. Si no lo logra hacer, bueno, es nuestro papel entonces tratar de ver cómo podemos ubicar los elementos de riesgo y entonces poder actuar. Yo estoy muy de acuerdo con todo ese discurso que tiene que ver con que no hay que hacer justicia con la propia mano, no hay que cometer imprudencias de ser bravucón a la hora de que vas conduciendo. O sea, ya llegó el momento, pero dentro del marco de que no somos un estado fallido, de convertirnos en otro tipo de ciudadanos. Sí. Pero por necesidad y empujado por las mismas coyunturas y circunstancias. Y ahora sí, esto lo asocio a propósito de las multas y a propósito de todo eso, que también va a ser un tema pendiente para 2017. Bueno, ya hay muchos que tal vez escapen a esta mesa, pero que realmente si uno se convierte en mejor ciudadano, en mejor papá, en mejor hermano, en un sentido, no religioso, por supuesto, me estoy refiriendo en un sentido... En un sentido de sentido común, valga la redundancia. Por sentido común, voy a conducir mejor. Sí, portarnos serios, pues, ejercer nuestra ciudadanía con seriedad. Y ya con esto termino. Y eso aplica, porque yo entendí como la reflexión individual, ¿no? Sí. Eso aplica para la clase política. Si cada quien hiciera y jugara su rol de manera honesta y transparente y con ese tipo de pensamiento, más de pensar en el bien de la mayoría, de a quién va dirigido tal peso, tal centavo del presupuesto público, muchas cosas podrían estar. Claro. ¿No? Pero bueno. Hay muchos márgenes todavía. Exacto. Entonces, eso es lo que yo veo para 2017 y no se diga para 2018. Que si ahorita estamos augurando un 17 complicado, imaginemos el 2018. Sí. ¿No? En plena fiesta. E invítanos para ver cómo en plena lo prospectamos. ¿No? ¿Cómo es, Sergio? ¿Qué le podríamos sugerir a la gente? Yo coincido mucho con lo que está diciendo el maestro Pum. Hay que empezar por lo micro, ¿no? Por nosotros, en nuestras casas. México sigue siendo un país de instituciones, pues, y las instituciones están funcionando. Y tenemos que cumplir con el papel que públicamente nos corresponda de exigir que esas instituciones funcionen lo más correctamente posible, que sean eficaces, que den un resultado. No estoy hablando de renunciar a ese derecho que tenemos todos de exigir que las cosas vayan mejor en el país. Pero podemos empezar por nuestras casas. Creo que como ciudadanos tenemos todavía mucho que aprender para convivir. Tenemos que aprender a convivir como ciudadanos simples, a lo que sea que nos dediquemos. Cuando vayamos en la calle, cuando vayamos manejando, tenemos que definir qué es lo que queremos nosotros hacia el interior de nuestras familias, ¿sí?
y trabajar a partir de eso, ¿sí? Tenemos que entender que no todo lo que circula en las redes sociales es cierto, que no compremos cualquier cosa que nos estén vendiendo a través. Estoy hablando de información, de ideas, de denuncias. Es decir, no nos enojemos por cualquier cosa, ¿sí? Verifiquemos que lo que nos están diciendo es correcto y ya sabemos si compramos la causa o no. Veamos cuál es el comportamiento de nuestros hijos y por qué, ¿sí? Y también hay que revisar dónde están ellos, su mente dónde está, digamos, ¿no? Su mente dónde está, qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren y qué información están consumiendo, ¿sí? Y yo creo que como medios de comunicación, en la parte que a mí me toca, que ejerzo este trabajo desde hace algunos años, creo que tenemos que asumir un compromiso distinto, ¿sí? Creo que tenemos que ser más críticos, más responsables, ¿sí? Un ejercicio de la crítica que nos lleve a darle claridad a la gente, que la gente sepa, que la gente entienda, que la gente comprenda, que la gente pueda definir una idea, una opinión. Creo que no debemos renunciar. Creo que hemos renunciado en muchas ocasiones a ese papel en los medios de comunicación por distintas razones que tiempo aquí no alcanza para decirlas, pero creo que es momento en que tengamos que vivir esa evolución nosotros también, ¿no? Este es un buen momento, ¿no? Sí, sí. Es un buen momento. ¿Qué recomendarías tú ahora a los ciudadanos, esos ciudadanos que de pronto esperan grandes cambios, como platicamos ahorita en el tema de corrupción, se generan unas expectativas enormes y después viene la desilusión? ¿Cómo enfrentar el 2017 sin morir en el intento? Pues yo creo que, digamos, y me adhiero totalmente al tema de empezar de lo propio. La familia es un tema muy, muy importante. Cuidarnos pues en la pequeña célula de la sociedad. Pero digamos, en ese campo, en el campo político, yo diría, son tiempos de austeridad y de reflexión, ¿no? Austeridad no solamente en la parte económica, sino también en la de la creencia, ¿no? Vivimos en un tiempo de saturación, en donde muchas cosas parece se nos vienen encima y no alcanzamos a digerirlo. Entonces también austeridad en el sentido de un poco lo que nos decían, ¿no? Es decir, vamos viendo a ver cómo sí podemos digerir esa información, cómo sí podemos entenderla. Austeridad, reflexión. Dentro de la gran oferta que hay de información, digamos, de la clase política, por así ponerlo, frente a los ciudadanos, hay muchas promesas. Yo creo que en ese sentido también ahí habrá que hacer la reflexión de qué tanto de lo que nos están vendiendo los políticos es solamente discurso y qué es realidad, ¿no? A veces, digamos, entre el discurso y la realidad hay muchas capas, no es nada más un político mentiroso, ¿no? A veces es una persona que se dedica a la política, que tiene todas las intenciones, pero la gente que lo rodea o la estructura que tiene no hace que eso funcione, ¿no? Entonces, la reflexión en lo individual como ciudadanos frente a lo que sucede en el mundo político no es la descalificación en automático, sino atrevernos a pensar en estas distintas capas, no porque son, y digo, decía yo, la clase política, porque finalmente todos de alguna forma estamos en la política. Quizás no somos esa clase política de Gaetano Mosca, ¿no? esa élite, pero finalmente la vida es una tómbola, ¿no? Entonces, y hay interacción de formas de muchas formas, ¿no? Entonces, no es nada más la descalificación al que se dedica a la clase política, pero sí atrevernos a observar por qué entre lo que se dice y lo que se hace hay una gran distancia. Ver si es una cuestión, digamos, de falta de ética en lo personal, es una cuestión de capacidades, es una cuestión de estructura, es una cuestión de que el modelo que se quiere seguir no se entiende. Hacerlo y platicarlo en las comunidades más inmediatas, ¿no? A veces el análisis, digamos, de café se va mucho precisamente a lo que sucede en Estados Unidos y el mundo, y no tenemos respuestas ni para lo que sucede en nuestra misma colonia. Exacto. Entonces yo creo que hay que voltearnos a ver, que digamos, no es otra cosa más que lo que ya se dijo, quizás con otras palabras, pero hay que voltearnos a ver a nosotros mismos, a los nuestros, y empezar de adentro hacia afuera. Creo que los tiempos que vienen nos van a obligar mucho a la introspección, a reflexionar, a cuidar lo que se tiene, a no soltarlo, a cerrarnos, por así decirlo. Creo que los tiempos que vienen no van a ser de apertura, van a ser de cierre, y en ese sentido
la comunicación se va a tornar mucho más difícil, ¿no? Así es. Pues tenemos que hablar primero, claro, viene un 2017 muy complejo, atravesado con muchos temas, muy complejos todos ellos, no de fácil solución, pero como bien lo dice Juan, son coyunturas, tendremos que enfrentarlos y tendrá que haber una normalización finalmente. También, pues sí, hay temas que nos van a pegar inmediatamente, el caso de Trump, el cumplimiento de todas sus promesas, la política, un sistema de corrupción, anticorrupción que no termina de madurar y pareciera ser que no va a ser eficaz en el corto plazo y quién sabe si en el mediano también, ¿no? Pero lo más importante es lo que ustedes decían. Primero, no renunciar. México sigue siendo fuerte con instituciones, con sus defectos, pero las tenemos que fortalecerlas más. Segundo, no podemos dejar de reconocer que tenemos muchos márgenes todavía que podemos utilizar, desde lo individual hasta lo familiar, hasta como ciudadano. Cada quien haga su trabajo, que lo haga bien y esto puede empezar a mejorar. Y lo tercero, que bien comentaba también Víctor, tenemos que ser austeros en el sentido más profundo, quitar lo que no sirve. Y quitar lo que no sirve del análisis, como bien lo decía Sergio, o sea, no estarnos llenando la cabeza con tonterías que no tienen fundamento, siguiéndole el juego a estos cuervos apocalípticos, ¿no? Que se mencionaron en alguna ocasión, sino saber escoger los temas verdaderos, profundizar, informarnos, tener posición y luchar por ellos. México puede salir adelante, pero solamente si los mexicanos nos ponemos las pilas. Todavía tenemos márgenes, tenemos oportunidades, no las podemos desaprovechar. El desafío del 2017 tal vez es contra nosotros mismos, más que con las agendas que hemos planteado. Yo soy Marco Paz y aquí los esperamos en el próximo programa.